Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, un tema que no se trató demasiado, que no se habló mucho en los medios, hay un poquito de presión política para que no se haga, y nos vamos a meter en las entrañas de la política de River. Vamos a hablar un poquito de el pasado de los dirigentes actuales, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el antiguo canje del presidente anterior a D'Onofrio, que no hay que mencionarlo por las dudas. Vamos a intentar de ver qué está pasando con tu lugar en el Monumental. Vamos a ver qué pasó contra Defensa y Justicia, un episodio que tuvo que ver con sobreventa de entradas. Ya lo vamos a ir viendo en este video, pero lo que les pido, como siempre, es que se suscriban, que le den like y que comenten acá abajo cualquier cosa para que este video crezca y me pueda ver más gente, así me ayudan muchísimo. A fines de febrero de este año y principios de marzo, River jugó contra Defensa y Justicia, un partido que le costó la Superliga, la punta del campeonato, que perdió luego en la siguiente fecha y que Boca se consagró campeón. Ese partido, además de ser una bolsa de nervios y de tener muchas complicaciones en lo futbolístico, hubo muchos problemas afuera del terreno de juego y en las tribunas sobre todo. Hubo largas filas para ingresar a las tribunas, hubo policías que le dijeron a distintos socios con la cuota al día, con tu lugar en el Monumental pago, que la tribuna se había cerrado y que se tenían que irse a otra. La Centenario Alta, por ejemplo, es una tribuna a la que yo voy y que siempre está desbordada. Yo creo que ahí hay que definir un poco cuánta gente entra. La ciudad de Buenos Aires siempre habilita a que entre más gente. Y la verdad que el fútbol ahí, los partidos se ven muy mal porque siempre hay un desborde, siempre hay mucha gente. El año pasado se hizo, o este año no me acuerdo, se hizo un pulmón para agrandar el codo que da la San Martín. Se hizo un pulmón en el medio y bueno, eso hizo que aumente la capacidad de la tribuna, lo cual le permitió a la dirigencia vender más entradas, generar más ingresos para el club, pero también es una incomodidad para el hincha, y sobre todo para el hincha que paga la cuota y que va a todos los partidos con su carnet de tu lugar en el Monumental. Estos desbordes, esta sobreventa de entradas, generó un episodio como el del pasado 1 de marzo, en el partido contra Defensa y Justicia, que, bueno, como dije recién, hubo filas para entrar a distintas tribunas, algunas se cerraron, mandaron a gente a otras tribunas de las que tienen abonadas, hubo gente que se vio perjudicada por que sus tribunas estaban colmadas y que ellos estaban sentados, y hubo gente que entró sin entradas quizás y tuvo que correrse. Hubo gente que entró sin tener la acreditación, saltando molinetes o como fuera, y los echó básicamente, y la gente tuvo que correrse, gente con niños, gente que paga la cuota, gente que es socia. ¿Y por qué insisto tanto en este concepto de socios? Bueno, tu lugar en el Monumental va contra el estatuto del club. El estatuto del club, en su artículo 25, inciso E, establece que los socios con cuota al día y sin penalidades tendrán el derecho a presenciar los partidos de fútbol que se realicen en el estadio, con 3 excepciones, ¿no? Si el Monumental está clausurado, si la AFA alquila el estadio para un partido de la selección, o si son amistosos internacionales o torneos con equipos de otros países. Por esto siempre se cobra un adicional cuando juega River por Copa Libertadores. O sea, básicamente lo que estamos pagando para ir a la cancha, que es tu lugar en el Monumental, va en contra del estatuto del club y está violando ese artículo 25. ¿Alguien de la dirigencia del club dijo algo sobre esto? Sí. En este momento Caselli, o digamos cuando empezó Turboner en el Monumental, Caselli alzó la voz y dijo que era contra el estatuto, pero no solo Caselli, porque antes, en la época del Kaiser, Brito y D'Onofrio también se quejaban de que los hinchas tuvieran que pagar un abono adicional, pero lo primero que hicieron cuando asumieron fue poner un abono adicional. En el año 2013, Rodolfo D'Onofrio y Jorge Brito hicieron una alianza con Patanián, Santilli y Guarini para, llegar a la presidencia de River y no tener ese problema de división de bloques que a D'Onofrio le costó la presidencia en 2009. Uno de los 11 pilares de Rodolfo D'Onofrio era el fin del canje. Decía él, se termina el abono, vuelve el carnet, cualquier socio con la cuota al día puede ingresar al Monumental sin tener que pagar un adicional. Jorge Brito tuiteó en enero de 2013 que venderle abonos a los socios de River va en contra del estatuto y también de la lógica. Un año más tarde, Brito se quería morir por haber tuiteado eso, pero no porque también le faltaba la tilde, sino porque justamente River lanzaba tu lugar en el Monumental, una especie de nuevo canje
El canje antes era con Live Pass, un servicio horroroso que estaba con el anterior presidente, y lo cambiaba por un abono que se pagaba al principio del torneo y no se pagaba más, pero no discriminaba entre socios y no socios, sino que lo tenían que pagar justamente los socios. Si vos sos socio y no tenés tu lugar en el Monumental, tenés que pagar una entrada por cada partido que vayas, tanto del torneo como de la Copa Libertadores. Fue justamente un año después del tuit de Brito, que decía que venderle abonos era en contra del estatuto, que River lanzó Tu Lugar en el Monumental en ese entonces, en 2014, con los siguientes precios. Vamos a deprimirnos un poco. Las tribunas San Martín y Belgrano Altas, 600 pesos. Tribunas Almirante Brown y Centenario Media y Bajas, o sea, la Sibori, Centenario Media y Bajas, 350. Y la Sibori Alta y la Centenario Alta, que en ese momento no se sabía si volvían los visitantes, sin costo. Sin costo se mantuvo hasta el año pasado. Yo voy a Centenario Alta, como dije. Pasé de pagar 0 pesos por Tu Lugar en el Monumental a 3.500, que tuve que pagar a principio del torneo, y valió hasta el final de la Superliga, por pocos partidos en realidad, porque incluso después sacaron un abono para la Copa Superliga. Como no lo compró nadie, dieron marcha atrás y permitieron que la gente ingrese con Tu Lugar en el Monumental. La Copa Superliga no se jugó por la pandemia y nos quedamos con pocos partidos jugados. Además, Tu Lugar en el Monumental da prioridad para los juegos de Copa Libertadores, lo que debería ser al revés. Digamos, los socios deberían tener la prioridad, tanto si tienen Tu Lugar en el Monumental o no. Digamos, no debería existir Tu Lugar en el Monumental, porque va en contra del estatuto y porque los socios ya pagamos, y no quiero decir más, ya pagamos la cuota todos los meses. Entonces no es lógico que se le cobre un abono a los hinchas por un adicional. Es cierto que River tiene deudas, que tiene muchos problemas económicos, pero la solución no es tocar el bolsillo al hincha. Hubo un aumento impresionante en la cuota social desde que asumió Donofrio, y me parece que eso ya es suficiente. Tu Lugar en el Monumental permite 3 cosas. Primero, asegurarte el lugar en la Superliga, o sea, vos tenés que ir todos los domingos por medio, poner el coso en el molinete y ya pasás. El carnet. También te da prioridad para comprar entradas para la Copa Libertadores, eso está bastante bien, que en realidad eso, como le dije recién, debería tenerlo todos los socios. Pero por otro lado, hasta el año pasado, cuando se creó el River ID, que es el carnet único en el que un hincha tiene el socio y Tu Lugar en el Monumental, había un tema de que uno tenía que ir a buscar las entradas de Copa Libertadores. Digamos, uno tenía que ir a buscar un carnet adicional para poder entrar a la cancha el día de partido, lo cual para muchos generaba un problema. En mi caso, yo estoy cerca del Monumental y puedo ir tranquilamente, pero para la gente que vive lejos es un problema grave. No digo los del interior, porque los del interior tienen la posibilidad de que el club les mande a las filiales y demás. Entonces tienen como distintos protocolos que permiten que ellos puedan acceder a las entradas a ese carnet. Pero la gente que vive más lejos, que vive, digamos, que no tiene como esa posibilidad de que el club los ayude, que vive en el conurbano, en el sur del conurbano, en el oeste, en el norte más lejano a la capital, tiene el problema de que quizás no puede ir al Monumental, tiene que combinar los horarios con el trabajo, con el estudio, y es muy complicado ir hasta el Monumental. Entonces River, con el River ID, implementó una política, digamos, una forma de venta de entradas para Libertadores que ya debería haber estado hace un tiempo. Era urgente, como necesaria, como atrasada ya. Digamos, debería haber estado antes. Y a mí me parecía un poco ilógico, porque me acuerdo que en 2018 River lanzó el pack de la Copa Libertadores de la fase de grupos, ese famoso pack que te deja entrar a los 3 partidos, y la opción que te daba era que si vos lo pagabas con tarjeta de crédito, no tenías que retirar una credencial, sino que te lo asignaban a tu carnet de Tu Lugar en el Monumental, que permite esa tecnología de asignarlo sin necesidad de acreditarlo, y vos podías ir a la cancha con Tu Lugar en el Monumental en vez de llevar otro credencial que tenías que ir a buscar. Y eso ya se podía hacer. La verdad que yo no entendí por qué River gastaba plata en plásticos y les obligaba a los socios a llevar una fotocopia. Digamos, todo muy, muy viejo, muy atrasado, por una cuestión que es importante, que son las entradas para la Libertadores. Este atropello al socio que hubo con el partido de Defensa y Justicia no fue el único episodio. Ya quiero recordar un partido que se jugó un viernes a las 5 de la tarde con Estudiantes, que el día anterior se había suspendido por lluvia, que se jugó a las 5 porque había un recital en obras. Entonces el gobierno de la ciudad impuso a River ese horario, y cuando muchos socios llegaron tarde, porque era a las 5 de la tarde de un viernes, todos salían del trabajo, cuando llegaron tarde no lo dejaron ingresar, y la cancha estaba vacía prácticamente porque poca gente pudo acercarse en el horario, y mucha gente quedó afuera justamente porque era a las 5 de la tarde de un viernes y no es horario para un partido de fútbol, y como habían llegado tarde no los habían dejado pasar. Voy a dejar un video para que lo vean. ¿Por qué no puedo entrar? Se levantaron los molinetes. No, pero soy socio. Soy socio. La gente me dijo que no. Soy socio, no me importa. Soy socio. ¿Por qué no me dejan entrar? No se puede entrar. Si soy socio. Cerró boletería. Soy socio. Cerró boletería. Soy socio. Listo. Soy socio. Firma. Bueno, Firma. déjame entrar porque soy socio.
No, Sí, soy socio. Soy socio. Soy socio y tengo entrada. ¿Cómo que está bien? Soy socio y tengo Está entrada. bien, te felicito que seas socio. No, tengo la entrada. Está bien, no Tengo puedes la entrar. entrada. Tenemos... Así que para cerrar mi conclusión, lo que quiero decir es que tu lugar en el Monumental no tiene que existir, digamos, River tiene que permitir a los socios acercarse a la cancha con el carnet de socio simplemente. No me parecería mal un sistema de confirmar asistencia como hace Estudiantes, por ejemplo, que los hinchas tienen que confirmar que van a ir. Solo con pagar la cuota del socio me parece que debería ser suficiente. Y me parece que deberíamos empezar a reclamar un poco como socios nuestro derecho a ir a la cancha con tranquilidad, nuestro derecho a que, bueno, igualmente esto pasa en todo el fútbol argentino, ¿no? A que no nos maltrate la policía cuando nos cachea, que bueno, después los delincuentes terminan yendo por otro lado y sin cacheos, sin ningún tipo de control. Tenemos que dejar de callarnos con este tema de las butacas agregadas a la Centenario Baja. Tenemos que empezar a pensar en que nosotros también corremos riesgo cuando se sobrevenden entradas, que no es, digamos, está bueno para el fútbol, digamos, para el partido, para la experiencia, que haya mucha gente, que explote la cancha, pero puede terminar en tragedia, puede terminar en un problema mayúsculo, puede terminar River con las puertas cerradas de su estadio porque haya un accidente o lo que sea. Tenemos que empezar a reclamar nuestros derechos para la comodidad, para ver el partido de la mejor manera. Tenemos que empezar a pensar en otra forma de asegurar el ingreso a los estadios. Yo creo que la oposición tiene que aprovechar en este momento que estamos en pandemia y que el gobierno de Donofrio no está imponiendo una agenda, no está imponiendo un tema del cual hablar. Lo quiso hacer con las remodelaciones en el Monumental, que están buenísimas, pero me parece que no va a lograr que se hable de eso en River. Hay que elaborar un nuevo plan e impulsarlo. Es muy difícil igualmente con un oficialismo que tiene un aval que tiene que ver más con lo deportivo, tiene un aval muy fuerte, muy importante. Hay que empezar a pensar en otras alternativas, porque no es justo que nosotros paguemos la cuota de socio y que tengamos que pagar más para ir a la cancha, porque sinceramente yo no voy al club para hacer actividad, o sea, para hacer actividades que involucren, y no sé, ir al bar a tomar algo un día de semana, no lo hago. Solamente voy a la confitería cuando juega River de visitante en algún partido importante, pero la verdad es que no uso el club para casi nada. Entonces pago la cuota de socio para nada, para poder tener tu lugar en el Monumental, que además eso me permite otra cosa. O sea, es una cuestión de tener que pagar y no recibir demasiado del club. Amigos, les agradezco por acompañarme en este video. Quiero que me cuenten acá abajo sus opiniones, qué debe pasar, qué tiene que haber, cuál es lo que piensan ustedes, y los voy a leer atentamente. Eso también me ayuda a posicionar el video, como dije 1500 veces a lo largo de lo que lleva este canal. Así que lo de siempre, suscribirse, like, amigo millo, comentar acá abajo, como les dije recién, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.